a un nuevo Mates con Historia. Los saludo desde la ciudad de Rosario. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a los nuevos suscriptores del canal. A raíz del suceso que ha tenido el último Mates con Historia que hicimos a modo de análisis del resultado de las elecciones presidenciales en Argentina, el triunfo de Javier Milei, la derrota de Sergio Massa y todo lo que allí comentamos. Gracias por la difusión. No crean que nos olvidamos de los temas históricos. Acá estamos de vuelta para un tema, una fecha muy importante, que es uno de esos instantes decisivos que marcan la historia de nuestro país, como puse al título de uno de mis libros. Vamos a tratar de hacer un poquito de difusión de lo propio. Instantes decisivos que marcaron la historia argentina. Es un libro de varios capítulos, creo que es una compilación de artículos que es de una lectura muy llevadera, muy fácil. Me han comentado gente que lo ha leído. Así que en todo caso les recomiendo ese libro si ustedes quieren profundizar con alguno de los temas o volver sobre alguno de los capítulos. Y yo decía, porque interpreto que en la historia no todos los hechos ni todas las crónicas tienen el mismo valor. El 20 de noviembre de 1845, la batalla de Vuelta de Obligado. Acá tengo una hermosa remera alusiva. El diseño corresponde a la gente de Caudillos y Valientes, Alejo Preite y compañía. Pueden encargar el diseño, tienen cuenta en Instagram, se los recomiendo. Tengo esta y otras más, ¿no? Así que esté muy atinada la iniciativa de Caudillos y Valientes. El 20 de noviembre de 1845, que es feriado, el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo, en conmemoración de aquella batalla de Vuelta de Obligado. Vamos a tratar de poner algunas de las típicas imágenes. Ya nos hemos referido a esa fecha, la arenga que hizo Lucio Mansilla a las tropas argentinas. Nos enfrentamos ante la Armada Combinada Anglo-Francesa, buques de guerra y buques mercantes franceses e ingleses, es decir, de las dos principales potencias económicas y militares de la época, de mediados del siglo XIX. La Confederación Argentina, liderada en ese momento por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, sufre en Obligado una derrota militar, pero que es parte de una guerra que dura 5 años, la que podemos llamar con justicia la Guerra del Paraná, que termina con tratados firmados por nuestro país con ambas potencias, en los que se reconoce la soberanía interior de los ríos, la soberanía de los ríos interiores por parte de la Argentina. O sea, fue una victoria diplomática. Nos vamos a referir un poquito hoy a esta cuestión, abordándola desde otro aspecto. ¿Qué era esto de la libre navegación de los ríos interiores que reclamaban ingleses y franceses? Era el reclamo, ¿no? Junto con otros. Y la repercusión que tuvo, sobre todo luego del episodio de la Vuelta Obligado y en el año siguiente, en 1846, la guerra, en los parlamentos, en el Parlamento inglés y en el Parlamento francés. Acá tengo Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina. Es un tesoro este libro, edición de 1911, trato de cuidarla mucho. Dicho sea de paso, me publicó Infobae, el prestigioso diario argentino Infobae, un artículo relacionado con esta cuestión. La repercusión en los parlamentos inglés y francés de la guerra contra la Confederación Argentina. Si quieren pueden buscarlo como para profundizar. Allí cito a otro autor, Vicente Sierra. Hoy voy a leer partes del libro de Adolfo Saldías, que creo que no tienen desperdicio y que nos ayudan a entender, a comprender este hecho histórico. Lo primero, ténganme paciencia porque lo fui marcando como para no dañar el libro. Hay que entender la política colonial que llevaban a cabo a mediados del siglo XIX Inglaterra y Francia. Hay que poner en contexto. No es que nosotros nos peleamos con ellos de la nada
por los caprichos de Juan Manuel de Rosas. Esta es un poco la explicación oficial mitrista, antirrosista, ¿no?, que van a dar de este episodio los vencedores de Juan Manuel de Rosas luego de su caída, ¿no? La tosudez de Juan Manuel de Rosas, sus caprichos, sus cuestiones personales. No, era algo que era parte de un contexto, ¿no? Y acá me permito leer un poquitito ya, y voy mechando con algunos comentarios míos, lo que dice Adolfo Saldías. Está analizando todas las tratativas, porque estos países van a mandar delegados a Buenos Aires, que se van a entrevistar con Rosas, que se van a entrevistar con Felipe Arana, nuestro canciller, nuestro ministro de Relaciones Exteriores. Al final vamos a hacer una alusión a este gran olvidado, ¿no?, un gran patriota, un gran diplomático, un gran canciller, Felipe Arana. Y entonces dice Saldías, el segundo de los motivos en que los ministros Ousley y de Fodis fundaban la intervención armada no era serio. ¿Cuál era esta razón? La civilización europea debía detener las tropelías y las salvajadas que estaba llevando adelante el federalismo argentino en el poder, masacrando opositores e interviniendo impunemente en cuestiones internas de la República Oriental del Uruguay. Ese era un contexto internacional, ¿no? ¿Por qué dice que no era serio Adolfo Saldías el segundo argumento? Por mucho que se abultasen los actos de crueldad en la guerra del Estado Oriental, ellos no eran como para sacudir al mundo civilizado. Sí, como era de presumirse, la Gran Bretaña y la Francia era el lenguaje del siglo XIX, ¿no? Se sacudían en representación de ese mundo. En la lucha en el Estado Oriental, la cual habría terminado a no haberse impuesto a título de mediadoras esas dos potencias, cambiaban por lo menos los ciegos entusiasmos, la noble abnegación, los sentimientos que consagra el esfuerzo común en favor de un resultado al que se vincula el porvenir individual de cada hombre, convertido en soldado de su propia causa. Y el interés de apoderarse de riquezas ajenas y mantener a los pueblos en una sumisión muy parecida a la esclavatura, campeaban esas guerras tremendas que llevaron la Francia o la Gran Bretaña a la China, la India, Argel, México, Irlanda, etc. Está diciendo Adolfo Saldías que en este preciso instante, Inglaterra y Francia, que se hacían pasar como los heraldos de la civilización frente a la barbarie, estaban cometiendo tropelías en estos otros rincones del planeta. En la China y en la India, los franceses y los ingleses saquearon e incendiaron pueblos, diezmaron los habitantes y cometieron los excesos de la barbarie. Y como a pesar de tanta crueldad y de tanta sangre se levantaban todavía hombres a defender su suelo, su familia y sus hogares, los civilizadores inventaron, entre otros suplicios horribles, el de formar pirámides con hombres, mujeres y niños y derribarlas a cañonazos. La conquista de Argel presentó el cuadro sombrío de la devastación y la ruina en toda la extensión del vasto y fértil territorio. Después de apoderarse de los tesoros del Bey, los franceses incendiaron ciudades y aldeas, hicieron verdaderas carnicerías en las poblaciones errantes y fugitivas, y redoblaron su saña y sus crueldades para reducir a Abd el-Kader, la voz de la patria que se elevaba heroica en medio de cenizas y de sangre. En México abusaron de la fuerza sobre el débil y el inerme, bombardeando a San Juan de Ulloa y exigiendo fuertes sumas, ya que por entonces no pudieron llevar adelante la conquista de esta riquísima república que tentaron después bajo el imperio de Napoleón III. En Irlanda, la primer colonia que tuvo Inglaterra, los excesos, los suplicios y el despotismo sangriento asumieron proporciones verdaderamente salvajes. Y a esta costa Lord Castlereagh pudo decir complacido que
Irlanda está pacificada, mereciendo por ello el ministerio y los honores. Es interesante, yo en el artículo que les comentaba, abundaba un poco en base a lo que dice Vicente Sierra. Inglaterra venía de lograr la firma del Tratado de Nankín con China en 1842, que puso fin a la Primera Guerra del Opio. Le ceden los chinos la isla de Hong Kong, la famosa isla de Hong Kong, cuya posesión Inglaterra va a retener hasta su devolución a China, habiendo cambiado muchas las cosas, ¿no? En 1997, y que le sirvió como cabecera de playa para introducir su comercio, porque eso también obtuvo de las autoridades chinas la apertura del mercado chino a las manufacturas inglesas, ¿no? Y lo de el bombardeo de Veracruz y la toma del puerto de Veracruz por parte de los barcos militares franceses es un hecho, 1838. La intervención francesa posterior a la que alude Adolfo Saldías durante el reinado de Napoleón III es cuando Francia inventa el término Latinoamérica. Latinoamérica es un invento francés para tener patente de corso para entrometerse en los asuntos internos de las naciones iberoamericanas. Nosotros somos iberoamericanos, ¿no? El término latinoamericano o Latinoamérica es un invento francés de esta época para justificar la intervención francesa con fines colonialistas y que luego va a tomar la diplomacia norteamericana, ¿no? Y ahí queda instalado, digo, para que no seamos despistados y no usemos terminología que no es la nuestra o que no es la que corresponde en términos históricos, ¿no? Y van a lograr poner un emperador en México, ¿no? El emperador Maximiliano, que va a reinar 3-4 años, va a terminar siendo fusilado. En fin, este es un poco el contexto histórico, ¿no? De modo tal que la Argentina se va a enfrentar a estos dos países, que claramente no estaban acostumbrados a recibir un no por respuesta a sus demandas, ¿no? Y la Argentina se va a plantar frente a estas demandas. Sobre todo una que tenía que ver con nuestra soberanía. Juan Manuel de Rosas va a ser obsesivo en la defensa de la soberanía territorial, que involucraba en este caso el de la soberanía sobre nuestros ríos interiores. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros ríos interiores no son de libre navegación en el sentido que lo pretendían Inglaterra y Francia. Vamos a ver cómo lo explica esto Adolfo Saldías. Ténganme paciencia. Dice lo siguiente: son las conveniencias recíprocas de nación a nación, las conveniencias recíprocas de nación a nación, sancionadas por convenciones voluntarias, las que restringen estos derechos del soberano confirmados por todo lo que se ha estipulado en tratados respecto de los ríos Tajo, Rin, Escalda, Vístula, Po. Estas conveniencias y los tratados y convenciones internacionales con Inglaterra, Brasil, Portugal, España, Cerdeña abrieron los puertos argentinos al comercio de todas las banderas con las limitaciones respecto de los ríos interiores. Y estas limitaciones derivaban de la propia legislación española, de los primeros congresos argentinos, y estaban solemnemente ratificadas en los tratados interprovinciales de 1820, 1823, 1829 y 1831, los cuales consagraban el hecho establecido de la regalía de la bandera nacional para la navegación de los ríos interiores y para el comercio de cabotaje. Y difería la legislación definitiva respecto de las franquicias a las banderas extranjeras al Congreso General de las Provincias Argentinas cuando éste se reuniera. El gobierno argentino de Rosas no innovó al respecto. Lo que está diciendo es algo histórico, Adolfo Saldías. No es que a Rosas se le cruzó la peregrina idea de establecer restricciones en cuanto gobernante argentino a la circulación de barcos de banderas extranjeras. No, esto venía de antes.
Muy al contrario, concedióle la expresión, ¿no?, al comercio fluvial de los extranjeros franquicias que le negaban las leyes de la República, originarias de los tratados citados. La Ley Nacional del 23 de noviembre de 1816, era Juan Martín de Pueyrredón, director, concordante con las leyes del 5 de octubre de 1821, concedía solamente a los ciudadanos argentinos o naturalizados el derecho de comercio y ocuparse en el cabotaje mayor y menor, y excluía completamente a los extranjeros, prohibiéndoles ser patrones de buques, cargar y descargar y tener buques de su propiedad. Bajo el gobierno de Rosas, todos los extranjeros se ocupaban sin traba alguna, ya que en el cabotaje mayor, desde los cabos de Santa María y San Antonio hasta el interior del Río de la Plata, ya por el Paraná hasta los confines del Paraguay y por el río Uruguay, y en los numerosos ríos y riachos interiores. Las restricciones que sobrevinieron respecto de los buques que tocasen en Montevideo o Corrientes fueron originadas por la guerra y por el desconocimiento que hicieron las potencias interventoras del bloqueo argentino en aquella primera plaza. Argentina bloqueaba el puerto de Montevideo por la guerra que existía en la República Oriental del Uruguay entre blancos y colorados, guerra en la cual la Argentina había tomado partido apoyando a uno de los bandos enfrentados, que era el Partido Blanco de Manuel Oribe. Y fíjense lo que dice, una nota a pie de página. En todo el año 1844, o sea, inmediatamente antes del conflicto, entraron en el puerto de Buenos Aires 620 buques y salieron del mismo 647, según se ve en el estado oficial que publica la Gaceta Mercantil del 15 y del 22 de febrero de 1845, con especificación de clases de los buques, nombres, capitanes, procedencia, consignatarios, toneladas y cargamentos, y detalla la nacionalidad de esos buques. Por ejemplo, argentinos 35, ingleses 86, franceses 39, americanos, brasileños, españoles, sardos, dinamarqueses, hamburgueses, en fin. Y si algunas naciones no podían invocar el pretexto de limitaciones o restricciones a la navegación y al comercio fluvial, estas eran Inglaterra y Francia, cuyas banderas penetraban en las aguas argentinas con mayor franquicia que la que sus mismas leyes acordaban a los extranjeros y de la que acordaban los tratados. La ley británica, muy semejante, la ley británica de navegación de los ríos interiores, muy semejante a la francesa, excluía no solo el pabellón, sino también la persona de los extranjeros del comercio de cabotaje. El artículo 2 del Tratado de 2 de febrero de 1825 entre Argentina e Inglaterra, que firmó Rivadavia siendo presidente, establece que los habitantes de los dos países gozarán respectivamente la franquicia de llegar libremente con sus buques y cargas a todos aquellos parajes, puertos y ríos de los dichos territorios a donde sea o pueda ser permitido a otros extranjeros llegar. Está sometido a la disposición interna que establezca cada Estado. Esta cláusula importa el conocimiento de la regalía que se reserva el soberano en sus aguas respectivas y, consiguientemente, una restricción para el comercio y la navegación de los británicos en aguas argentinas y viceversa. Lo que está diciendo es algo de sentido común y de mínimo criterio de reciprocidad entre dos naciones independientes, en teoría, ¿no? ¿Podía un buque argentino, un buque de bandera argentina, ingresar sin pedir autorización por el río Támesis, descargar su mercadería, cargar mercadería en un puerto inglés y volver a salir sin pagar ningún tipo de regalía o peaje, diríamos hoy? ¿O sin cumplir restricción alguna por parte del gobierno británico? No, no podía. Tampoco lo podía hacer en el río Sena o en el Ródano, en Francia.
Pero Inglaterra y Francia pretendían tener una suerte de plus en el derecho en el sentido de que ellos sí podían hacerlo con el Río de la Plata, el río Paraná y el río Uruguay. Es lo que Rosas no admite, y no cede en ese punto. El pretexto de la obstrucción del comercio en el Río de la Plata y sus afluentes respondía al propósito de Gran Bretaña y de Francia de crearse privilegios exclusivos. Estas potencias exigían la libre navegación, esto que está incorporado luego en la Constitución de 1853, una locura. Lo hemos tocado al analizar el tema, el Mates con Historia dedicado a Juan Bautista Alberdi. Estas potencias exigían la libre navegación de los ríos interiores argentinos, pero no la sujeta a los principios generales del derecho de gentes, el derecho internacional, sino una libre navegación especial para ellas. Como especial era el derecho de gentes que se empeñaban en establecer en el Río de la Plata. No la libertad para que sus buques permaneciesen, cargasen y descargasen en todos los puertos argentinos abiertos al comercio y pudiesen transitar los ríos para ir hasta los otros puertos ribereños, sino el derecho de internarse en los afluentes y navegar de puerto argentino a puerto argentino sin mayores requisitos ni condiciones. Este era el tema con la libre navegación de los ríos. Ven cómo la palabra libertad a veces debe interpretarse en un contexto, porque puede significar una pérdida de nuestra soberanía. O sea, es muy linda la palabra libertad, pero puede inducir a engaños, ¿no? Digo esto porque ahora vuelve a estar tan de moda la palabra libertad, ¿no? Hay que ser serios en el manejo de las relaciones exteriores. Y como ven, lo que dice Adolfo Saldías, no es el único, Rosas no era un obtuso, no era alguien que no quería que entrara nadie, no es eso lo que registran los documentos ni la historia. Ahora, si vamos a ser una nación independiente, entonces, momento, antes de navegar nuestras aguas, tienen que respetar las leyes que disponga el gobierno argentino, como en los casos que les comenté recién. Si fuera la inversa, lo tendríamos que hacer nosotros, con un buque argentino navegando en aguas jurisdiccionales inglesas, francesas o de la nación que fuere. Vamos a las repercusiones, vamos a omitir hoy la mención a la vuelta de obligado, ya lo hemos hecho. ¿Cómo repercute esto en Inglaterra? Y en menor medida en Francia. Las manifestaciones inequívocas del alto comercio, de la prensa y del Parlamento de Inglaterra contra la política del gabinete Aberdeen, Lord Aberdeen era el entonces primer ministro, de intervenir a mano armada en el Río de la Plata para proteger intereses comerciales, que nunca estaban más amenazados que bajo el estado de guerra creado por esa misma intervención, el hecho palpable y evidente de que el gobierno argentino se mantenía más fuerte que antes en la defensa de los derechos de la Confederación. Después de haber la Gran Bretaña agotado las medidas de rigor, bombardeando, ocupando el territorio, estableciendo bloqueos y librando combates en los que su formidable escuadra sacó a la larga la peor parte, la consideración lógica, por otra parte, de que para reducir al gobierno del general Rosas y realizar sus miras ulteriores en el Río de la Plata, menester sería cuadruplicar sus fuerzas navales e invertir tesoros en mantener precariamente las conquistas que alcanzase, caso que las alcanzase, la esperanza, en fin, de obtener por medios conciliatorios ventajas que podían ser precursoras de otras mayores en lo futuro, y que venía estimulando con habilidad y tesón la diplomacia de Zarratea y Moreno. Pequeña digresión, se refiere a Manuel Moreno. Manuel Moreno es el embajador argentino en Londres en esta época, es el hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, secretario de la primera junta de gobierno, ya fallecido, ¿no? En 1811, Manuel Moreno va a cumplir un rol destacadísimo
como embajador de la Confederación Argentina ante la Corte Británica, ¿no? Ayudados por los señores Page y Mandeville, todas estas circunstancias netamente definidas inclinaron decididamente el espíritu práctico de los hombres de Estado británicos hacia un acomodamiento con la Confederación Argentina, fuera este en unión o separadamente de la Francia. Y acá cita el debate, la interpelación que va a haber en el Parlamento británico, en la Cámara de los Lores. Todos sabemos, dijo el vizconde Palmerston en la Cámara de los Lores, interpelando al gobierno, que el comercio inglés ha sufrido considerablemente con motivo de las medidas adoptadas por el gobierno inglés para poner término a la guerra entre Buenos Aires y Montevideo. El lenguaje del gobierno, cuando se le ha interrogado sobre estos negocios, ha sido de paz, pero los actos de nuestras autoridades en aquellos puntos han sido ciertamente actos de guerra. Claro, esto impacta en la política interna británica, ¿no? En la cual la oposición pide rendición de cuentas a un gobierno que no puede exhibir éxitos, como en otros lugares del mundo, y se aprovecha esta situación. En primer lugar, un bloqueo. En segundo lugar, desembarcaron fuerzas inglesas en territorio argentino y asaltaron baterías. Hubo después captura de buques de guerra argentinos y un aviso para la venta de esos buques como tomados en una guerra. Quiero saber, pues, si estamos actualmente en guerra o no estamos en guerra con Buenos Aires. Si estamos en guerra con Buenos Aires, este hecho no ha sido comunicado. Si estamos en paz con Buenos Aires, ¿cómo puede conciliarse esas medidas de guerra? ¿Las ha aprobado Su Majestad? Continúa Saldías. Sir Robert Peel, el primer ministro, eludió la discusión sobre el estado de las relaciones con la Confederación Argentina y se limitó a declarar con ingenuidad imponderable, a nombre del gabinete, que no había guerra con Buenos Aires, que los buques argentinos apresados se vendieron porque no había guarniciones para cuidarlos, que las operaciones de carácter hostil en las aguas del Plata y del Paraná no habían sido previstas y que por consiguiente no habían podido ser autorizadas ni aprobadas, y que por lo demás esperaba que Lord Palmerston no provocaría una discusión que en la actualidad mucho lastimaría. Si realmente ignoraba, continúa Saldías, todo lo que había en el fondo de este intrincado y tenebroso negocio de la intervención, Lord Palmerston debió quedar más intrigado después de las declaraciones de Robert Peel, que quería encubrir el fracaso de sus planes recolonizadores en el Río de la Plata, desmintiendo el texto de las instrucciones dadas a los interventores, las cuales autorizaban el empleo de medios coercitivos, y arrojando sobre estos últimos la responsabilidad de todos los actos de guerra y aún de barbarie que habían llevado a cabo en aguas y en territorios argentinos. En fin, continúa con el desarrollo de lo que fue esa interpelación que se va a repetir meses después, ¿no? Y yo les había dicho, fíjense, recurrir a los clásicos, autores como Adolfo Saldías. Claro, Adolfo Saldías no solo tuvo acceso al archivo privado, personal de Juan Manuel de Rosas, que puso a su disposición su hija Manuelita, ya fallecido Rosas, ¿no? A fines del siglo XIX, sino que además tuvo la posibilidad de conversar con quienes habían sido protagonistas, ¿no? ¿Y cómo caracteriza a este gran desconocido, este gran olvidado, este patriota, al que me refería al comienzo de este Mates con Historia, que es Felipe Arana, que es un gran desconocido? Fue el hombre que llevó desde la diplomacia argentina este periodo lleno de turbulencias, de convulsiones, y la llevó a buen puerto con los tratados. Arana Southern, el que pone fin a la intervención británica, y Arana Lepredure, ¿no? Con el delegado, con el jefe de la escuadra francesa, luego aprobado por el Parlamento francés. Por el contrario, el doctor Felipe Arana lo compara con Nicolás de Anchorena, está hablando de quiénes eran los que de alguna manera asesoraban a Juan Manuel de Rosas, que claramente era un estanciero, un hombre de campo, que tenía las ideas en claro,
pero que necesitaba alguien que le diera letra en el sentido técnico del término, ¿no? Porque acá hay normas del derecho internacional público, en fin, y bueno, quien está a cargo del Ejecutivo no necesariamente tiene que saber de todo eso, ¿no? Entonces, Adolfo Saldías se refiere a Nicolás de Anchorena y a Felipe Arana como sus hombres de confianza en estas circunstancias. Y dice, por el contrario, respecto de Anchorena, el doctor Felipe Arana era tímido y apocado, aunque no carecía de firmeza y sabía sacar partido de las circunstancias en medio de su gravedad imperturbable. Un hombre de inteligencia superior, nutrida, con gran caudal de jurisprudencia, filosofía escolástica y clasicismo expurgado a la luz de un sílabus que condenaba a la hoguera y al olvido a Aristóteles y Descartes, a Lucrecio y a Rabelais, a Cátulo y a Voltaire. Su espíritu, un tanto prevenido y limitado por cierto rigorismo místico, se preocupaba no tanto de las ideas y adelantamientos modernos que dan nueva savia a los conocimientos adquiridos, cuanto de profundizar lo que ya sabía y de ceñirse a los principios que él había hecho suyos y que acreditaban invariablemente sus procederes levantados. Reflexivo y circunspecto, sus opiniones eran siempre el resultado de maduro examen. Y por lo mismo que su índole apagada no actuaba jamás a impulsos del entusiasmo, que suele ser el diablo niño de los hombres maduros, o de las impaciencias nerviosas que comprometen los resultados, concentraba toda su inteligencia y todas sus luces en las cuestiones más arduas y difíciles, resolviéndolas concienzudamente o encarándolas desde puntos defendidos con habilidad y de los cuales era difícil desalojarlo. Agréguese a esto una discreción exquisita y una reserva tan estricta como la del confesionario. Qué estilo, ¿no?, que tenía Saldías para escribir. Eran otras épocas. Y se tendrá una idea del ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, empapado en toda la diplomacia de esa época y verdadera columna del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Y hay una nota a pie de página en la cual relata Adolfo Saldías sus charlas con el hijo de Felipe Arana, Daniel Arana, que, bueno, este privilegio, ¿no?, que tenían esos historiadores de poder charlar, conversar, mientras tomarían unos mates, supongo, de estos protagonistas de la historia del siglo XIX. Me venía a la memoria una frase de mi profesor del colegio de historia del colegio secundario, Luis D'Aloisio, lo he mencionado en otros videos, ¿no?, que me marcó mucho para bien, cuando él criticaba a la diplomacia argentina, que en general va a ser muy distinta a la de un Felipe Arana. Por eso Felipe Arana es un olvidado, ¿no?, porque fue la excepción a la regla. Decía mi profesor, lamentablemente buena parte de los diplomáticos argentinos, cuando se discuten las cuestiones que hacen a nuestro interés nacional, suelen estar más pendientes del centro de mesa o de cómo tomar los cubiertos en un banquete o en un cóctel, y se olvidan de lo más importante para lo que están allí, que es la defensa del interés nacional argentino. Por supuesto que es mejor que manejen también las cuestiones protocolares y que sepan tomar los cubiertos y manejarse de modo lo más natural posible en un banquete o en un cóctel, ¿no? Pero no es lo prioritario, ¿no? Y eso a veces los argentinos lo pagamos caro, ¿no? Lo pagamos caro. Por suerte tuvimos en esas circunstancias un Felipe Arana que, tan bien caracterizado por Adolfo Saldías, supo defender el interés superior y la soberanía del pueblo argentino frente a las dos principales potencias militares, económicas y diplomáticas de la época, Inglaterra y Francia juntas, que debieron irse con el rabo entre las patas, previo a reconocer en el papel la soberanía argentina sobre nuestros ríos interiores. Ojalá que tengamos más diplomáticos como Arana, y ojalá que tengamos gobernantes como don Juan Manuel de Rosas. Con este deseo les dejo un saludo. No nos habíamos olvidado esta fecha, la tuvimos que postergar
por cuestiones obvias de público conocimiento. Les dejo un saludo, les deseo una muy buena semana, nos vemos la próxima si Dios quiere.